daros la bienvenida, motivo especial para celebrar, porque CADIR cumple 5 años. Y qué mejor manera de conmemorar este aniversario que con un hito transformador como es la presentación de esta aplicación. Porque Yo También no es solo una herramienta digital, es un reflejo claro de la misión de CADIR hecha acción. Empoderar a las personas con discapacidad, reducir la vulnerabilidad y crear nuevas oportunidades de participación e inclusión. Con esta aplicación se busca no solo facilitar el acceso a recursos, sino también reforzar la autonomía de las personas con discapacidad. Con todos vosotros, el presidente de CADIR, Carlos Alonso Ferrer. Pues hace 5 años tuvimos una idea, Raúl y yo, por eso elegimos este nombre, CADIR, capacidades diferentes y responsables, que no define lo que falta, sino lo que suma. Podamos estar uniendo nuestros datos y podamos estar luego prescribiendo, recomendando esta aplicación para que otras personas la estén usando, pues bueno, ya hace que podamos darle la enhorabuena y la felicitación a CADIR por su app, ¿no? Se nos tenía que haber ocurrido a cualquier tipo de administración, pero ha tenido que venir CADIR a sacar esta herramienta y a enseñarnos a todos que es que con esto se gana un tiempo precioso. Bueno, trabajamos directamente en el día a día atendiendo usuarios con discapacidad y detectamos también las necesidades que tienen y que entiendo que seguro que se van a poder resolver muchas veces con la utilización de esta app. Hemos trabajado 2 equipos. El equipo interno estaba liderado por María Rivera, con una cooperativa de Cubo liderada por Raúl Mort. Raúl. Vale, lo que vais a ver a partir de ahora es bueno, el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de 2 equipos, CADIR y de Cubo, ¿vale? Del mundo de lo social y del mundo de las cifras, de los números y cómo se unen los 2 equipos para intentar crear esta herramienta que facilita la inclusión de todas las personas. Vamos allá, Raúl. Vale, el siguiente paso es el porcentaje de discapacidad. Para esta demostración vamos a poner un 33%, por ejemplo, y una vez pulsamos al botón, nos movemos al listado de categorías. Esta es la pantalla principal de la aplicación que nos permite seleccionar las categorías que aplican a nosotros. 3, 2, 1...